Hoy vamos a ver cómo tú puedes, con poco tiempo, poco conocimiento, incluso con unos cuantos pesos, cómo puedes tener un portafolio de inversión bien diversificado que te haga dueño de una proporción de las empresas más grandes del país. Naftrac, el ETF con el que podemos comprar las empresas más grandes del país. Lago familia, sean ustedes bienvenidos a otra cápsula financiera. Hoy vamos a revisar un video muy importante porque es muy práctico. Cómo con un solo instrumento de inversión vamos a poder replicar y tener acceso a las empresas más grandes de aquí de México. Yo soy Manolo, tu anfitrión del Lago de los Business, y vamos a revisar con mucho detalle cómo funciona Naftrac. Seguramente alguna vez has escuchado hablar del IPC, Índice de Precios y Cotizaciones, que es el indicador, es el índice que se encarga de medir diariamente la evolución de la Bolsa Mexicana de Valores, al menos en sus empresas más grandes y más representativas. Quiero aquí hacer una aclaración importante. No te vayas a confundir con el INPC. Son dos indicadores bastante relevantes aquí en México, solamente que uno mide la inflación y el otro la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, para ponerlo en términos muy simples, este IPC lo vamos a poder adquirir nosotros a través de un instrumento que se llama Naftrac. Este instrumento llamado Naftrac se creó desde abril del 2002, ya tiene un buen rato de su existencia y cuenta con 67,000 millones de activos. Algo importante es cuánto nos va a costar adquirir esta exposición a estas 35 empresas más grandes. Bueno, pues en el tiempo ha costado esto. Entre 32 y 45 pesos ha costado una acción de este instrumento del Naftrac en el último año al momento de grabar este video. Fíjate qué accesible es. Si tú por fuera quisieras comprar estas 35 empresas, quisieras comprar una sola acción de cada una de ellas, nos gastaríamos más o menos entre 3,500 a 4,000 pesos, comparado con los 35-40 pesos del Naftrac. Además, este Naftrac tiene cierta inteligencia, tiene ciertas reglas de cómo se construye. No es solamente comprar una acción de cada uno, sino tiene ciertas estrategias de porcentajes en diferentes acciones, diferentes sectores, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Otro punto importante del Naftrac, como ya lo he dicho en el canal anteriormente, cuando tenemos instrumentos que cotizan en la bolsa, tenemos un riesgo llamado riesgo de liquidez. Es decir, que cuando nosotros queramos vender, sea muy sencillo encontrar a alguien allá afuera que nos lo quiera comprar para así recuperar el dinero más las ganancias o el cambio del valor que haya tenido. Entonces, este vehículo se comercializa en promedio 16,5 millones de títulos cada día. Claro, hay varios datos muy interesantes que tenemos que conocer antes de aventurarnos en este tipo de estrategia, y son los siguientes, y por eso la estrategia financiera del día de hoy se llama comprar las principales acciones de México con unos cuantos pesos. Como ya lo decía hace unos momentos, estos índices tienen ciertas reglas establecidas. En este caso, una de las principales, comprar las 35 empresas más grandes del país. Quien administra esta estrategia no puede ponerse creativo y decir, oye, esta es pequeña y está más interesante, quiero sustituirlo. No, tiene esa regla definida. Incluso si una empresa mediana empieza a crecer y sustituye a una de las 35, se hace esa recomposición periódicamente. Aunque sabemos que los rendimientos pasados no garantizan el futuro, nos ayudan a entender cómo se ha comportado en el tiempo. Desde la creación de esta estrategia, ha pagado un rendimiento en promedio anual de 9,53%. Y bueno, hay que ver un poco la evolución. Como ya lo hemos dicho, la bolsa representa un instrumento de largo plazo. Fíjate en la línea verde, que es la que representa este índice, el IPC, y fíjate cómo a lo largo del tiempo va teniendo alta variabilidad. Pero si alguien hubiera invertido 10,000 pesos desde el inicio, a lo largo del tiempo, a abril del 2020, tendría 50,000 pesos. Y claro, hay momentos incluso donde tuvo más, pero bueno, tiene volatilidad. Entonces, como te diste cuenta, tiene volatilidad. Hay momentos en que va para arriba, momentos que va para abajo. Justo por eso decimos que los instrumentos de la bolsa tienen riesgo de mercado, porque el precio va variando en el tiempo. Pero normalmente cuando analizamos diferentes estrategias que cotizan en la bolsa y analizamos periodos largos de tiempo, si bien tiene variabilidad, pero se observan ciertas tendencias a la alza, es decir, en el paso del tiempo, en el largo plazo, estos instrumentos históricamente han dado buenos resultados. Otro punto importantísimo es que me ayudes a darle like a este video para que así ayudemos a más personas a conocer de estos temas. Hablando en serio, otro punto importante,
Es muy sensible este tipo de instrumentos a los ciclos económicos, es decir, dependiendo cómo vayan las circunstancias de la economía, estos instrumentos van a tener mayor volatilidad. Regresando a esta gráfica, fíjate cómo en el 2008, que fue el año de la crisis que empezó en Estados Unidos y que luego se convirtió en una crisis mundial, que empezó por otorgar muchos créditos en Estados Unidos a personas que no podían pagarlo. Fíjate cómo se contagió a diferentes bolsas del mundo y hubo una caída muy pronunciada. La buena noticia en este caso es que 2 años más tarde empezó a crecer y se recuperó e incluso fue creciendo más en el tiempo. Esta es una de las conclusiones más interesantes. ¿Y por qué digo tanto que la bolsa es un instrumento de largo plazo? Porque no vaya a ser que alguien tenga una meta de muy cortito plazo, meta dinero a la bolsa, llegue un momento complicado y entonces en 3 meses, 6 meses pues no vea los resultados esperados. Pero como te decía, en periodos largos de tiempo, incluso atravesando alguna crisis económica, después de unos años se ve una cierta recuperación. ¿Y eso es bueno o malo, Manolo? Depende del tipo de inversionista, don Otelio. Hay incluso quien en alguna crisis ve ciertas oportunidades y cuando la bolsa está, digamos, en términos baratos y ha tenido alguna baja, bueno, se adquiere barato y con paciencia y visión de largo plazo se puede tener una recuperación bastante interesante. Ahora, si regresamos a la gráfica, podemos ver una línea verde que muestra el comportamiento del IPC y también podemos ver una línea azul que refleja el comportamiento del ETF, del Nasdaq. ¿Una línea azul? No la veo. ¿Será por el estrés? ¿Las caguamas que me tomé este fin de semana? Piensa, don Ortelio, piensa. No te preocupes, don Ortelio, seguro tú tampoco la viste, ¿verdad? El punto aquí es que una está encima de la otra, porque ya te dije que este ETF, el Nasdaq, va a replicar el comportamiento como lo haga el IPC. Claro, puede haber ligeras diferencias porque está tratando de replicar la estrategia, como por ejemplo en abril del 2010 hubo una ligera diferencia, pero en términos generales va a ser muy parecido. Aquí por ejemplo te voy a dejar un comparativo entre el IPC de la bolsa mexicana y los CETES. Son inversiones muy distintas que poco tienen que ver. Una es de corto plazo, otra de largo plazo. Una gubernamental y otra de empresas que cotizan en bolsa. Una es muy conservadora, muy segura en el caso de los CETES y la bolsa pues ya vimos que tiene más volatilidad. Pero en el largo plazo, como lo hemos dicho muchas veces, en términos generales, a mayor riesgo, mayor rendimiento, siempre y cuando hablemos de largos plazos y bien diversificado como este caso del IPC. Por eso aquí podemos ver un poco de historia. Aún así, con la diferente volatilidad, en el largo plazo, en los totales, podemos ver que el IPC en la historia ha pagado mejor. Ahora, no se trata de que tú escojas una u otra, más bien de que te conozcas bien tus necesidades y sepas que tengamos metas de corto plazo, de mediano y de largo plazo, y que existen instrumentos específicos y adecuados para diferente tipo de estrategia. ¿Qué empresas conforman el IPC? Aquí vas a ver en pantalla, cortesía del Lago de los Business, un resumen de las 35 empresas que conforman este indicador. Como yo te decía anteriormente, se va actualizando de forma periódica. Esta es la última actualización al mes de abril del 2020. Fíjate cómo hay empresas bastante reconocidas y varias que usamos en el día a día. Una pregunta frecuente que me llega es, oye, ¿podría perder todo mi dinero si yo invierto en el IPC? Bueno, para eso tendrían que valer cero las acciones de estas empresas. Es decir, prácticamente tendría que dejar de existir Coca-Cola, Bimbo, estos grupos financieros. Estas empresas que tú veías en esta tabla, bueno, tendrían que dejar de existir, irse a la bancarrota para que tu inversión se fuera a cero, cosa que es muy poco probable. Más bien puede haber años de bajas ventas de estas empresas, de menores utilidades y que, como ya te decía, tiene cierta volatilidad y que el precio de la acción sea menor. Pero también ya veíamos, en el largo plazo, dependiendo de la economía y del desempeño de estas empresas, pues bueno, puedes tener una recuperación importante. Ahora, fíjate en esta otra tabla de qué pasaría si invertimos en el Nasdaq el día de hoy. Fíjate cómo hay ciertas empresas que predominan, es decir, que tienen un mayor peso dentro de las 35. Todas estas empresas pues son de bastante renombre y bueno, esta sería la distribución en cuanto a proporción de porcentaje dentro del IPC que tienen estas empresas. Quiere decir, para ser más específicos, que con el paso del tiempo, conforme vaya creciendo América Móvil, Walmart, Banorte, Grupo México, las diferentes empresas que vimos en ese listado, conforme vayan creciendo, también el IPC y por lo tanto el Nasdaq van a ir creciendo. Ahora, también vas a estar diversificado en diferentes sectores, viste que las empresas son muy distintas. Por ejemplo, un 40% es del sector consumo, este es el más importante dentro del IPC. Seguido del 20% el sector comunicaciones.
un 16% el sector financiero. Si te diste cuenta, hay varios bancos que cotizan en bolsa y están dentro del IPC. 13% materiales, por ejemplo, viste que dentro de las empresas estaba Cemex. Y el 11% engloba otro tipo de sectores, por ejemplo, salud, industriales, bienes raíces, etc. Hablando de teoría intermedia, algo que me gusta es que existen empresas llamadas cíclicas y anticíclicas. Es decir, las cíclicas son las empresas que conforme a la economía le va bien y está en expansión, está en auge, a las empresas les va bien. Por ejemplo, el sector de aerolíneas, por ejemplo, el sector automotriz y alguno de materias primas. Y por otro lado existen las anticíclicas. Estas son de carácter defensivo muchas veces, porque aunque la economía se esté desacelerando o vaya un poco detenida, estas empresas continúan trabajando casi en su normalidad. Por ejemplo, el sector de alimentos, el sector de salud, algunas asociadas a ciertos servicios públicos de agua, de gas, etc. Algo bueno de cuando tienes un portafolio bien diversificado, como este caso del Nasdaq o el IPC, es que tú vas a tener empresas de los dos estilos. Ya lo veías en la muestra de las empresas. Tienes algunas relacionadas al sector de aerolíneas y vas a tener otras relacionadas al sector de consumo para tener diferente desempeño tanto cuando la economía está en auge, así como cuando se está desacelerando. Otra ventaja es que también paga dividendos. Aquí te voy a dejar un calendario de forma mensual durante el 2020 para que veas cuáles son las fechas relevantes en que ha pagado dividendo. En el último caso, el dividendo fue de 0.045 por cada título. Es decir, si tuviéramos 100 títulos, hubiéramos recibido 4.51 aproximadamente en forma de dividendo. Claramente, para poder tener una de estas estructuras a un costo tan bajo, tan diversificada y que alguien la esté monitoreando para poder agregar las nuevas empresas que son las más grandes, pues tiene un costo. El costo es bastante accesible y es de 0.25% la comisión que se cobra en este ETF. Entonces ya sabes, esta es una forma sencilla de invertir en la bolsa con visión de largo plazo y tener a las empresas más grandes del país. Y entonces suscríbete, dale like y activa la campanita porque van a venir más videos financieros cada semana. Aquí te voy a dejar otros videos relacionados a la bolsa. Sigue con tu aprendizaje.